Yo también voy a poner esto aquí. Si pueden poner sus teléfonos en aeroplano, por favor. Entonces, pues bien, bienvenidos a la iglesia. Feliz año nuevo a toda la congregación. Espero que lo hayan pasado muy bonito con compañía de sus familias, sus amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Por mi parte, yo lo pasé muy lindo con mi esposa en mi casa. Vimos los fuegos artificiales, porque donde yo estoy, pues sus fuegos artificiales por todos lados. Los perros como locos, ladrando, porque nunca habían escuchado eso. Pero pasamos muy sabroso, estuvimos en la casa, vimos una película, estuvimos muy bien y pasamos muy bien. Comenzando pues este año que yo creo que está lleno de cosas maravillosas para los que aman al Señor. Así es. Entonces, seguimos nuestro estudio del libro de Efesios. Estamos en la lección número 616 y, claro está, estamos viendo a Efesios 2:15. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y de esa forma poder entender y almacenar la información espiritual que es tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Tomamos un minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir esta marcha espiritual que tú deseas de nosotros. Y te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítame leerles Efesios 2:15, que seguimos en este versículo bíblico, llevamos mucho tiempo en él, pero como ustedes pueden, han salido unas cosas extraordinarias de este versículo bíblico. Y cosas que pues las personas que escuchaban eso sabían ya. Por ejemplo, cuando él habla de la ley de los mandamientos, cuando él está enfrente de ese pueblo judío, ellos conocían la ley, ellos porque se la enseñaban en el templo, les enseñaban estas cosas. Claro, hasta que no todas las personas se hacían de la palabra de Dios, pero había un entendimiento sobre todo entre los miembros del Sanedrín, las personas que estaban encargadas, los fariseos, los saduceos, los escribas, aunque tergiversaban todo, pero la conocían. Entonces ahí hay un contraste muy interesante, que Dios da su palabra, ellos saben cuál es la palabra, pero la tergiversan debido pues a la religiosidad tan extraordinaria que tenían y debido a la cantidad de leyes adicionales que le habían puesto pues a la ley mosaica. Entonces dice lo siguiente, Efesios 2:15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esta ley de los mandamientos es la ley mosaica y la enemistad la expresaba la ley mosaica. La ley te enseñaba lo que era la muerte espiritual, básicamente, te condenaba, básicamente. Y dice, aboliendo pues en su carne esa enemistad que existía para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Está hablando de los judíos y de los gentiles en un solo hombre, estableciendo así la paz entre Dios y los hombres. Entonces, de ahí partimos para ver lo que es la ley mosaica. Hemos terminado ese estudio que fue maravilloso porque hemos visto la aplicación de la ley mosaica en lo que corresponde pues a las épocas de los judíos. Y ahora pues a través de esto que está hablando el apóstol Pablo, pues vemos que estuvimos viendo la aplicación de la ley mosaica de la unión hipostática, ¿okay? Y primeramente pues finalizamos nuestra clase viendo estos versículos que corresponden a Mateo. Estuvimos en Mateo, si se recuerdan, y no pudimos terminar esta cita que les estaba dando yo de Mateos, y estuvimos en Mateo 5, de los versículos 1 en adelante, terminamos en Mateo 6:19. Pero quiero que sepa que me han hecho muchísimas preguntas acerca de la clase que di la semana pasada, porque hay partes de esa información que parece no concordarlo con lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la gracia, de la salvación. La salvación viene por medio de la fe, y solamente la fe, no por las obras de justicia que nosotros hagamos, como dice la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero hacer es seguir con el resto, pero antes de eso quiero hacer una explicación pues de lo que se trata el libro de Mateo y cómo se ha visto el libro de Mateo en la antigüedad y cómo se ve en la iglesia. En el transcurso de la iglesia es uno de los libros más difíciles de interpretar, sobre todo el Sermón de la Montaña, porque se puede ver de 5 partes diferentes y depende de quién abraza esto, se expone de cierta manera. Entonces, yo lo que quiero hacer es limpiar eso para que ustedes cuando escuchen esto, que parece decir una cosa, pero en realidad no está diciendo lo que parece ser, es por este motivo que les voy a dar. ¿Okay? Entonces, hagamos, lo primero que vamos a hacer es que nos podemos preguntar,
¿por qué nosotros no podemos hacer lo que dice Mateo 5 en adelante? Porque te dice una cantidad de cosas que tienes que hacer y si no lo haces, pues imagínate, te tronaste y no puedes entrar. Eso es lo que está diciendo, y eso fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, lo que hacemos con ciertos pasajes y frases es asumir lo que debemos hacer. O sea que cuando leemos ciertos pasajes, no está hablando acerca de la salvación como entrar al cielo. Oigan eso, no es la salvación como entrar al cielo. Entonces tengo que darle la explicación de qué se trata eso. ¿Okay? Una de estas frases es heredar el reino. Heredar el reino. Si nosotros leemos y estudiamos esa frase como se encuentra a través de la Escritura, es muy común que las personas interpreten esa frase como entrar al reino de los cielos cuando te mueras. Fácil, porque de esa manera lo está diciendo el Señor Jesucristo. Aquí lo que tenemos que ver es el contexto en el cual Él está diciendo estas cosas, para limpiar lo que Él está diciendo. Y eso es lo que pretendo hacer ahora. Entonces, existe una ilustración de cómo esto puede ser abusado, pues, y mal entendido el día de hoy. Y se lo quiero explicar pues de esta manera. Tengo una ilustración de 1 Corintios 6:9. Y aquí se las pongo para que ustedes se den cuenta de que esta también ha sido mal interpretada, pero esto tiene un sentido perfecto que Dios nos permite conocer. Cuando ustedes leen estos versículos de Corintios 6, 9 al 10, que nos dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán al reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que ahí no entra nadie al reino de Dios. Bien, porque todos nosotros tenemos algo de eso. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy difícil entonces. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, está hablando acerca de esta aplicación. Entonces, yo no sé cuándo sucede lo que sucede cuando esto es escuchado en la televisión, especialmente el día de hoy, porque habla en uno de los programas de televisión, pues este señor explicó este versículo bíblico, pero no era en una de los canales de televisión cristianos, sino público, y él habla, y una persona le pregunta específicamente acerca de los homosexuales, que no pueden heredar al reino de Dios. Entonces, eso crea una controversia tremenda porque la persona no sabía lo que estaba diciendo. Pero fíjense lo que esto significa. No solamente existe estos versículos, sino también hay otros pasajes que son paralelos, que se encuentran en Gálatas y en Apocalipsis y en otros lugares en la Biblia. Y hay muchas personas que toman esto como si aquellas personas que cometen cualquiera de los pecados en esta lista no pueden entrar al cielo. ¿Okay? Y eso es lo que nos está diciendo Mateo también con el Señor Jesucristo, que parece decir que no puedes entrar, que perdisteis la salvación, que no hay manera de que la tengan, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, claro está que esto crea conflicto, especialmente para cualquier cristiano que entienda el concepto de la gracia, el cual es la base para nuestra salvación, que no es lo que nosotros hacemos o no hacemos, sino es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y esa es la única obra que cuenta cuando se termina nuestro destino eterno, para determinar nuestro destino eterno. Entonces, es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz a favor de nosotros, lo que nos salva a nosotros, no lo que nosotros hacemos, señoras y señores, porque no hay uno en esta faz de la tierra que no sea pecador. Cada uno tiene su propia marca de pecado, sin duda alguna. ¿Okay? Y pecado es pecado, no importa que se le conozca en ciertos círculos como un pecado venial o como un pecado capital. Venial o capital, violaste las leyes perfectas de Dios Todopoderoso, su rectitud perfecta. Y tiene el mismo resultado. ¿Okay? O sea, y yo eso se los he dicho a ustedes con una ilustración de una cadena. Tú estás en el Empire State Building, ¿verdad? Que tiene no sé cuántos, 100 y pico de pisos, ¿verdad? Aquí estás acá arriba, en el Empire State Building, y resulta que tú le vas a hacer una hazaña que le vas a enseñar a las personas que con esta cadena que ustedes ven aquí, es una cadena que aguanta 120 libras. Y la persona, antes de bajar por esta cadena, se quita el saco, ¿verdad? Para pesar exactamente 120 libras. ¿Okay? Resulta que comienza a bajar por la cadena y de repente la cadena ¡brum!, tronó y el hombre cayó y terminó acá abajo como atole. ¿Okay? ¿Por qué creen que pasó eso si la cadena decía que aguantaba 120? No solamente eso, no, sino que hombre precavido vale por dos. Sí, esa es la respuesta correcta, el eslabón débil. ¿Okay? O sea, si tú violas la ley mosaica, no importa que sea fuerte o sea débil,
si hay algo débil, pues se va a quebrar. Y si se quiebra, no importa cuál quebraste, allá abajo va a terminar. ¿Sí me explico? O sea que venial o capital no significa nada. Violar es violar. Tú violaste la ley de Dios, tú tronaste. Pero nuestro Señor Jesucristo es el que te asegura a ti que a ti eso no te va a pasar porque Él ya pagó por todos tus pecados. ¿Cuál sea tu pecado? Esto es asunto privado entre tú y Dios. Ahora, no vayan a exponer su pecado a toda la persona porque ya es otra cosa. Pues ahora sí estás poniéndote al juicio de las demás personas. Tu pecado es tu pecado entre tú y Dios. ¿Ok? Nada más. O tú y la persona con la cual estás haciendo el pecado si se involucra con otra persona. Pero eso es algo privado. ¿Okay? Es lo mismo que lavar tus calzoncillos y tus trajes interiores allá afuera y ponerlos afuera para que la gente lo vea. Con mancha y todo, o sea, con brasier y todo. Eso no lo hace uno, ¿verdad? Yo sé que es difícil explicarlo, pero así es. Da risa, pero si te pones a ver, oye, parece ridículo. ¿Cómo vas a hacer eso de poner las cosas allá afuera? No, eso es privado, eso tú lo tapas y tú lo pones. Todo el mundo sabe que existe, pero no se expone pues al destape. Entonces, lo que nosotros hacemos es privado. Recuerden que nosotros todos somos sacerdotes de Dios Altísimo. Y como sacerdotes de Dios Altísimo tenemos nuestra relación con Dios. Él sabe cuáles son nuestras debilidades y cuáles no son. O sea que ahí tú a Él no le vas a poder tapar nada. Él sabe todo lo tuyo y te ama. Con el amor de Cristo te ama. Entonces, pero ya no te ama solamente con amor agape, ahora te ama con amor fileo también, que eso es otro asunto muy interesante. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta de que Él nos salvó a nosotros y Él pagó por todos nuestros pecados. O sea que la violación de estas cosas lo que hace es romper momentáneamente tu relación con Él en la faz de la tierra. Por eso la confesión de tus pecados. Yo creo que entiendan eso, pero de todas maneras quiero entrar más profundamente en este asunto de Mateo para que ustedes sepan exactamente por qué hay personas que malinterpretan el asunto como si no pudieras entrar al reino de Dios, como si no pudieras entrar al cielo, que no tu palabra, como si no tuvieras vida eterna, ¿okay? Que perdiste la vida eterna. Y eso lo utilizan muchos para poner eso. Entonces, esa es la única obra que cuenta cuando se termina nuestro destino eterno, es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz a favor de nosotros. O sea que Él pagó la pena del pecado por nuestros pecados y esa salvación es un regalo de Dios. Y no importa qué tipo de pecado cometamos porque un pecado es como otro pecado en lo que concierne a descalificarnos de la comunión con Dios. Ahora, cuando nosotros cometemos un pecado bajo el nivel venial o el nivel, como les dije, capital, nos descalifica. No importa cuál de los dos sea, porque no puede tener una relación con la rectitud perfecta de Dios como cualquier pecado mayor. O sea que cualquier cosa que tú puedas considerar como un pecado mayor, como algunos de los que están escritos aquí en la lista, tales como la homosexualidad, el adulterio, la inmoralidad sexual, pues eso quebranta uno, quebranta la ley igual que el otro. Tú quebrantaste la ley de Dios. Pero robar, no se puede robar también. Bueno, porque desde jóvenes, pues ¿quién no se ha robado un chicle? ¿Verdad? ¿Quién no? Algo que le gustó y bueno, me gustó y nadie me está viendo y ¡pum! Se fue, se perdió. ¿Verdad? 5 de 8, pulum para adentro, ok. Entonces, hay niñitos de 7 años que entran a una tienda de abarrotes y todavía pues se sienten culpables porque se robaron un chicle. ¿Okay? ¿Y qué tal de aquellas personas que se emborrachan, que son alcohólicos, que son extorsionistas? O sea, ninguna de esas personas hereda del reino de Dios. O sea, básicamente eso es lo que tenemos que ver. Si eso es verdad, entonces ellos no pueden entrar al cielo. O sea que, o esta frase, heredar el reino, tiene que ver con entrar al cielo. En tal caso tenemos un pequeño conflicto teológico en la Escritura. ¿Por qué? Porque en realidad significa algo más de que simplemente entrar al cielo cuando morimos físicamente. ¿Okay? Entonces tenemos que ver la diferencia. Heredar el reino es uno de los temas más grandes que existen en el Sermón de la Montaña. Y ahí hay otras frases que vamos a poder ver pues, que fueron utilizadas de una manera paralela. Frases tales como obteniendo el reino, obteniendo vida eterna, y aún la palabra entrar, la cual es utilizada en diferentes sentidos. Pues. Entonces, tenemos que ver el texto, el contexto de lo que estamos leyendo. Y algo crucial para poder entender de qué está hablando Jesús acerca del Sermón de la Montaña es que nosotros tenemos que encajar en este asunto el contexto de lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. La parte histórica, la parte gramatical y su contexto. Entonces, esta es una de las reglas más importantes para la interpretación. Porque si la sacas del contexto, entonces vas a tergiversar la información. Y vas a salir, wow, el pastor dijo ahí que cuando leyó a Mateo que aquí, que el que hace ciertas cosas no hereda el reino de Dios. Pero no es eso. Ahora, cuando nosotros comparamos el llamado de Jesús
de sus discípulos. En Mateo 4, 18 al 22, que es el capítulo previo al que comenzamos a estudiar, con el capítulo 1 de Juan, esto es algo acerca de un año después de que inicialmente tuvo contacto con Jacobo, con Juan, Pedro y Andrés y Nataniel, que fueron los primeros discípulos que él llamó para ser apóstoles. Ahora los está retando para que lleguen a un nivel más alto de involucración con su ministerio. Eso es lo que está haciendo. Ya ellos eran creyentes en él como el Mesías suyo. Ya eran creyentes del Antiguo Testamento porque la mayor parte de ellos son inicialmente mencionados y ya eran discípulos de Juan el Bautista y ya habían respondido a su mensaje. O sea que ellos eran los que nosotros podemos llamar creyentes del Antiguo Testamento. Y simplemente estaban haciendo la transición del reconocimiento que Jesús ahora es el Mesías prometido y profetizado para el pueblo de Israel. Entonces, Mateo utiliza la última parte del capítulo 4 para presentar el discurso de la montaña en Mateo 5, 7. Entonces estamos viendo el trasfondo de las cosas que estaban ocurriendo en esas épocas. Y este famoso sermón de la montaña es el que hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién atañe este sermón que es muy importante? Es importante entender que hay 5 discursos o instrucciones o enseñanzas en Mateo, y la porción de la narrativa que vemos aquí simplemente sirve para preparar esos 5 discursos. Entonces, en estos discursos Jesús está entrenando a sus discípulos para que ellos puedan vivir su vida espiritual hasta llegar a la madurez espiritual. La misma cosa que pasa con nosotros. Dios quiere que lleguemos a madurez espiritual. Entonces, en obediencia pues al Señor. Y después que Él ascienda al cielo, ellos quedan como creyentes maduros porque Él les había dado a ellos una comisión extraordinaria. Se convierten en los discípulos, de discípulos a apóstoles, que son los que llevan las riendas de la iglesia. O sea que estos fueron escritos no solamente para explicar las obras de Cristo en la cruz, sino, eso también lo hace, claro está, pero en estos discursos su audiencia siempre son los creyentes de la edad de la iglesia. Fíjense en esto, estos 4 evangelios que atañen al pueblo de Israel en su mayoría, fueron escritos mucho después de la terminación de Israel y del inicio de la iglesia. O sea que está escrito para que nosotros entendamos estas cosas. Hay una aplicación directa y una implicación para nosotros como creyentes en la edad de la iglesia. Entonces, Mateo enfoca nuestra atención al llamado de estos discípulos al final de Mateo en el capítulo 4, y también enfatiza que Jesús está haciendo lo que está haciendo Jesús durante esta etapa de su ministerio. Él está enseñando, Él está predicando y Él está sanando. ¿Okay? Entonces, primero, enseñando tiene que ver con dar instrucción en lo que concierne a lo que significaba el Antiguo Testamento y compararlo con el Nuevo Testamento, con el futuro, pues. Él está enseñando en las sinagogas específicamente las cosas concernientes al Mesías. Él se está presentando como el Mesías de Dios, como el Hijo de Dios. Ellos entendían las palabras que Él les daba a ellos porque se encontraban en las Escrituras. Y segundo, Él está predicando, o sea, está proclamando el Evangelio del Reino. ¿Qué proclamaba nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la faz de la tierra? El Evangelio del Reino. Nosotros predicamos el Evangelio de la Salvación, que es el que te permite entrar al reino también. Entonces, pero recuérdense que Él estaba ahí presente y el reino estaba disponible a ellos. Ellos solamente como nación tenían que creer en el Señor Jesucristo e inmediatamente se iniciaba el reino del Señor Jesucristo, el reino milenario del Señor Jesucristo. Pero lo rechazaron y por eso pues fue aplacado y fue pospuesto para después del llamado de la iglesia. La iglesia es intercalada, intercalar quiere decir insertar dentro de, o sea que esta es la época de Israel y se intercala, esta es la iglesia y Él la pone aquí en la historia de Israel. Intercala la iglesia, llama a la iglesia en el día de Pentecostés y ahora tiene que transcurrir la edad de la iglesia antes de que comience de nuevo en la porción que corresponde a Israel, que son los 7 años de la tribulación, la 70ª semana de Daniel. Y después de eso, Él como Mesías gobierna por 1000 años, restaurando de nuevo a Israel como el centro del mundo. ¿Y eso lo hace para qué? Para demostrarle a Satanás que aún con un medio ambiente perfecto, el hombre se va a ir en contra de Dios. O sea que es asunto del libre albedrío, lo que hace el hombre para demostrarle a Satanás que es el libre albedrío de Satanás el que lo condenó. Él decidió irse en contra de Dios. Okay, entonces, claro está,
él está hablando con ellos acerca de su persona porque Él es el Rey que ha venido para ofrecerse a sí mismo a Israel. Y finalmente, como una señal de que Él es Rey, Él está sanando a todas clases de enfermedades en frente de ellos. Era su tarjeta de presentación, para que ellos supieran que era el Mesías. Solamente Dios podía hacer esas cosas. Solamente Dios podía levantar a un muerto. ¿Okay? A Lázaro dice sal, al hombre que estaba pues en la tumba ya por 3 días, le dice sal, y él se sana. O a la persona que estaba coja de nacimiento, tenía ya... Ustedes han visto personas, en nuestros países se ve, aquí casi no se ve, pero en nuestros países se ven personas que están atrofiadas por la falta del uso de sus piernas, ¿verdad? Que son así o caminan, tienen problemas severos. Y una persona que no ha hecho uso de sus piernas por 30 años, 40 años, pues tiene la pierna flaquita, no hay músculos desarrollados, nada, solamente está sentado. Y Dios dice, levántate y camina, esa persona recobra su parte muscular, su fuerza, y se puede levantar y puede caminar. O al ciego lo hace ver. O sea, cosas que eran imposibles, que eran milagros verídicos, eso lo hace Él para presentar sus credenciales. Yo soy el Mesías, de mí se habló acerca de esto, y ahora estoy haciendo las cosas para que ustedes lo sepan. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él hacía todas estas cosas, y es importante que entendamos eso, porque el reino todavía no está ahí, pero Él está diciendo que está cerca. Está tan cerca como mi presencia. Ustedes me aceptan y hoy comienza el reino. Entonces, lo que es necesario para que el reino venga es que Israel se arrepienta, que regrese a Dios en obediencia. Entonces, lo que vemos en el contexto, que es lo que les estoy tratando de presentar, de Mateo, capítulo 4, es el llamado de estos discípulos que él tiene. Entonces, en los capítulos 5 al 7, que fueron lo que yo les comencé a leer, nos damos cuenta que Él va a enseñar específicamente a sus discípulos. Ahora, ya están empezando a ver de qué se trata. Él está hablando a sus discípulos. Que a pesar de que había mucha gente en el Sermón de la Montaña y que nosotros, como yo les digo, vamos a sentarnos para escuchar el mensaje, pero es más, lo que Él estaba haciendo es enseñándole a sus discípulos para que ellos supieran de qué se trataba, y coincidentalmente pues las personas que están ahí tuvieron el privilegio de escuchar esta información. Entonces, a pesar de que hay una cantidad de personas ahí, Él no está enseñándole a esas multitudes específicamente, sino que lo hace indirectamente. Y Él está enfocándose en enseñarle a sus discípulos lo que es requerido para que ellos sean excelentes discípulos. Ahí comenzamos a ver de qué se trata entonces, para que ellos sean excelentes discípulos. Inmediatamente sabemos que Él no está hablando acerca de cómo entrar al reino cuando nosotros morimos. ¿Por qué? Porque estas personas ya tienen la entrada al reino, ya son creyentes, ¿ok? Esa pregunta ya ha sido contestada por el Mesías. Entonces, el punto focal de su enseñanza es el de retarlos con el alto llamado y la responsabilidad del discipulado, lo cual es el concepto que él está relacionando pues en el contexto de entrar al reino, de heredar el reino de Dios, de obtener la vida eterna, ¿verdad? Él está hablando entonces de las enormes recompensas que están vinculadas con el reino de Dios. Y lo que él quiere decir con estas frases no es lo que nosotros pensamos muchas veces. Obtener la vida eterna no es tener la eternidad en el cielo. Es darse cuenta de que aquí y ahora existe un aspecto cualitativo de la vida eterna, aquí en la faz de la tierra, de tal manera que tenga un impacto pues en la calidad de nuestra vida cuando nosotros estemos con el Señor en su reino y en la eternidad. Entonces está diciendo, si tú me sigues mi palabra, y si tú haces estas cosas y te alejas de estas cosas, entonces tú vas a tener esto que yo te estoy diciendo, vas a heredar. Está hablando de la segunda herencia, señoras y señores, de la calidad de esa segunda herencia. Si tú te involucras en el pecado, no importa qué pecado sea, tú no vas a querer estar escuchando la palabra de Dios. El pecado te aleja de la palabra de Dios, y la palabra de Dios te aleja del pecado. Y tú escoges, esa es la escogencia. Eso es, de eso se trata. Entonces, para resumir, eso es lo que Jesús está diciendo, que es básicamente que si nosotros queremos ser sus discípulos, nosotros tenemos que aprender a vivir ese tipo de vida. Ahora, las personas que están aquí en esta iglesia y que vienen regularmente son discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor. Es como tú vas a un colegio, las personas que van al colegio son discípulos de ese colegio, ¿verdad? La mayor parte de los cristianos o creyentes creen y después ya no le ves la cara más nunca. Ven de vez en cuando hay una verbena, cuando hay una misa porque quieres ver a fulano o mengano de tal ahí porque te conviene, o por Navidades,
porque es muy bonito, ay, qué espiritual, y vamos a cantar, etcétera, pero de ahí para adelante nada, más que todo para hacer un negocio. Mucha gente va porque se va a vincular con personas que la pueden ayudar de alguna manera u otra. ¿Okay? Yo me recuerdo que en Venezuela hay una iglesia específica, por ahí por el Paraíso, no el Paraíso, sino por ¿cómo se llamaba este lugar? Sabana Grande. Por ahí había una iglesia muy especial donde iba la gente, porque ahí iba gente muy conocida y bonita. Entonces las niñas se preparaban muy bien, se vestían muy bonito, y los jóvenes también. Entonces ya tú sabes que eso era el currucucú, nada más ir allá, porque ya tú sabes que ahí están las personas que tú quieres conocer. ¿Okay? Pero no conocían nada de la palabra de Dios. ¿Okay? O sea, simplemente que estaban ahí porque eran creyentes, ¿verdad? Es lo mismo que hacen muchas personas que van a iglesias donde se enseña la palabra de Dios verdaderamente, y van a conocer a una persona, porque ya están cansadas de allá afuera. Ya han ido allá afuera, todos los bares se los conocen, ya saben a qué hora cierran cada uno de ellos. O sea que ya se cansaron de eso, a que puro mentiras, que la quebradita y que el baile y que la cosa, después ya siempre me sale mal. Voy a ir a la iglesia porque ahí me han dicho que hay gente buena. ¿Okay? Pero mucha gente va a la iglesia con las mismas intenciones de conocer gente buena. No conoce nada de la palabra de Dios porque no está presente, para que la gente cuando venga de afuera diga, se va a la iglesia, ya está presente, este es bueno. Pero no sabe, si tú no conoces la palabra de Dios, no sabes si es bueno o no es bueno. ¿Okay? Pero si tienes la palabra de Dios, si en verdad buscas a Dios, la persona que verdaderamente ama a Dios va a tomar decisiones correctas. ¿Okay? No siempre, porque la naturaleza pecaminosa siempre se mete, pero van a hacer lo posible para seguir los pasos en las instrucciones divinas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, sí va a funcionar. Pero si vas a ir sin conocimiento, entonces no vas a ver quién tiene y no tiene conocimiento. Pero vas a creer que todo el mundo lo tiene, y entonces te engañaron afuera y te engañaron adentro, porque la otra persona también vino por lo mismo y te encontró a ti en la iglesia. ¡Wow! Se formó entonces la maravilla de ¿y tú por qué ibas a la iglesia? Yo no sé, yo fui porque yo, por el mismo motivo que tú viniste, y pues no era para conocer a Dios, sino para conocer a tu contraparte, diremos de esa manera. Entonces, para resumir eso, pues, lo que Jesús está diciendo básicamente es que si nosotros queremos ser sus discípulos, nosotros tenemos que aprender a vivir ese tipo de vida. Porque ese tipo de vida que en el tribunal de Cristo va a terminar dándonos oro, plata y piedras preciosas, que es, claro, está una metáfora de lo que es las recompensas y el otorgamiento de las responsabilidades en el reino venidero para gobernar y reinar con el Señor Jesucristo. Porque eso es lo que sucede. Si tú verdaderamente amas al Señor, tú vas a tener privilegios extraordinarios. Lo que pasa es que la gente aquí en la faz de la tierra, que no conoce la palabra de Dios, ¿quién es su Dios? La parte material, lo material, el dinero today, ¿verdad? A ellos les interesa la gente con dinero, el dinero es todo, es lo que tú puedes ver. No me hables de cosas que no veo, porque me habían dicho cuentos, todo tipo de cuentos de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, aquí no se hizo nada. ¿Okay? Aquí estuvo con ella hasta que la Santa Sede, y cuando la Santa Sede después de eso fue a otra cosa mariposa, porque hay otras santas que van a ceder también, ¿se dan cuenta? O sea, ya ellos cogieron lo que querían y quedaron pues satisfechos, y ahora van al mar para encontrar más sirenas, vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí se dan cuenta? O sea, pero pasan engañando y engañados, porque se engañan a sí mismos. A la final, ahí no hay felicidad, ahí hay uso. Y el uso, si tú usas y usas y usas, te vas a acostumbrar a eso y no vas a tener felicidad. Y cuando llegues a viejo, ya vas a tener un patrón de comportamiento que ya eso no lo puedes cambiar casi, porque ya está tan penetrado en ti que no sabes qué hacer con eso. Y es dificilísimo. Ahora, no es imposible. Cuando la persona viene al Señor, la palabra de Dios va quitando todo eso. Pero no es fácil. No es fácil, necesitas mucho ahínco, mucha persistencia para que eso pueda ocurrir. El asunto es que si vas a ver la realidad, vas a ser más feliz aquí en la tierra siguiendo las instrucciones divinas. Entonces, el asunto es que Jesucristo está reuniendo alrededor de él, en la iglesia, una delegación de creyentes excelentes que han perseguido la madurez espiritual, de manera que ahora están preparados para ser gobernantes, reinantes con él en el reino milenario futuro. Que ahí es donde está lo que verdaderamente cuenta. Ahora, probablemente hemos sido expuestos a una o más marcos interpretativos para entender el sermón de la montaña. Entonces, aquí he llegado al punto que quiero explicarles a ustedes por qué hay esta discrepancia entre las personas que leen el sermón de la montaña, lo interpretan de una manera o lo interpretan de otra. Porque verdaderamente sí es difícil si no tienes suficiente conocimiento. ¿Okay? Pero aún así, eruditos, ¿okay?, de la palabra de Dios han errado. ¿Okay? Porque toman uno de estos puntos de vista, y en estos puntos de vista, pues a los demás los hacen a un lado y entonces caen en el problema. El primer punto de vista que le hemos visto es el de la salvación, que tú puedes perder la salvación si haces esto y esto y esto. ¿Okay?
Y después tenemos el punto de vista de la penitencia. Estos son para aquellas personas que les gusta dar golpe de pecho y que tienen la tendencia hacia el ascetismo. El ascetismo es, o el legalismo. Pero el problema que tienen estos dos puntos de vista es que estos fracasan al no tomar en consideración que Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Jesús les dice a su audiencia que ellos son la sal de la tierra y les dice que ellos son la luz del mundo. Entonces aquí hay algo diferente, ¿verdad? Porque no los va a condenar siendo ellos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Okay? Él les dice que oren a Dios como Padre nuestro. Entonces son creyentes, están hablando a Dios como Padre nuestro, ¿verdad? Y se refiere a Dios como nuestro Padre celestial. Entonces no está hablando con personas que no van a ir al reino, ¿verdad? Obviamente que Jesús considera que ya ellos están salvos, que están justificados, y lo que podemos entender aquí es que Jesús les está enseñando a los creyentes y que que los está retando a ellos a un nivel más alto de compromiso con Él como creyentes. De eso se trata. El tercer punto de vista, del cual es conocido como el punto de vista de la Iglesia, esto es mantenido por los teólogos que cruzan el espectro de liberal a conservadores, y ese es el punto de vista que está designado para instruir a los creyentes de la edad de la Iglesia. O sea, eso dice que es el sermón de la montaña, que están instruyendo a la Iglesia. Bueno, estrictamente hablando, eso no funciona porque no está siendo dirigido a los creyentes de la edad de la Iglesia, porque la Iglesia no existía cuando él estaba hablando, ¿ok? Sino que está siendo dirigido a los creyentes bajo el antiguo pacto, bajo la ley mosaica. Sin embargo, claro está, sí tiene aplicación a nosotros en ciertos aspectos, pero no estaba dirigido a la Iglesia. O sea que ese tercer punto también sale por la borda. El cuarto punto de vista es el del reino. Ese era muy popular entre los dispensacionalistas de las generaciones previas, les digo, porque el asunto es que a medida que se va encontrando más información, pues más se va perfeccionando. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el descubrimiento hoy en día de los genomas, ¿verdad? Con el descubrimiento de la nanotecnología, por ejemplo. Antes no tenías los aparatos suficientemente fuertes para penetrar a tal nivel, ni podías hacer esas observaciones, porque para llegar al conocimiento de una cosa diminuta tienes que tener información de 3 o 4 generaciones de personas que han plasmado esa información previamente para que tú no tengas que navegar todo ese sistema para poder llegar ahí. O sea que ya está hecho eso y tú saltas como trampolín de aquí a aquí, de una parte a otra, hasta que hemos llegado con estos instrumentos extraordinarios a poder ver la parte diminuta, que no se puede ver con los ojos, se tiene que ver con un artefacto atómico. O sea, estamos hablando de un microscopio atómico, que las cosas las agranda de una forma extraordinaria. Bueno, lo mismo ocurre pues dentro de la teología. A medida que se acercan los tiempos finales, más y más información sale a relucir. Y esa información nos permite a nosotros ver cosas que antes no veía. Pero el asunto es que el cuarto punto de vista era muy popular con los dispensacionalistas de las generaciones previas. Nosotros somos dispensacionalistas, recuérdense de eso. Y eso basados en la palabra economía del apóstol Pablo para enseñar cómo Dios administra la historia humana. Pues bien, básicamente está diciendo que esta es la constitución del reino, y que todas las cosas que se encuentran en Mateo 5 al 7 se relacionan ahora como a los creyentes que van a vivir en el reino milenario, y por eso no tienen valor o aplicación para la iglesia al día de hoy. ¿Okay? Eso es lo que ellos dicen, que todo eso pertenece al reino, que no tenga. Sin embargo, existen algunos problemas con ese punto de vista. Primero, es que el Sermón de la Montaña habla acerca de un tiempo en que los discípulos a los cuales se dirige el Señor van a pasar a través de la persecución y de la hostilidad en términos de aplicación de los principios del sermón. Ahora, debido a que no va a haber persecución, rechazo u hostilidad en el reino milenario, esto llega a ser un problema. Porque si aplica solamente al reino milenario, ahí no va a haber nada de eso. Está gobernando el Señor Jesucristo con vara de hierro. O sea que no hay persecución para ellos. O sea que, primer punto, ahí comienza a presentar problemas. Segundo, en el Sermón de la Montaña se habla que la maldad va a ser prevalente debido a que los discípulos necesitan funcionar como la sal y la luz del mundo. Claro está que eso no aplica en el reino milenario, porque en el reino milenario está la luz del mundo gobernando. ¿Okay?
Además, el tercer punto es que una de las contradicciones mayores es que dentro del sermón de la montaña los discípulos tienen que orar por la venida del reino. Bueno, esto no puede ser el reino de Dios, porque si se está orando por la venida del reino, entonces no es el reino. Es más, el reino estaba ahí presente, pero ellos echaron abajo este asunto porque no creyeron en el Mesías, o sea que se postergó el reino. Entonces no puede funcionar dentro del reino, o sea que estos teólogos están errados. ¿Por qué tiene uno que orar para que venga el reino si ya estás en el reino? Y finalmente, el punto número 4 que les quería dar es que a ellos se les advierte en contra de los profetas falsos. Y claro está que eso no encaja con el escenario del reino milenario. Porque en el reino milenario ya vemos que Satanás está atado, que él no va a gobernar, que solamente son las personas que pertenecen al gobierno de la luz van a estar presentes. Entonces, también les quiero dar otra cosa muy interesante, porque yo les he citado mucho a ustedes a Louis Perry Schaeffer, el fundador del Seminario Teológico de Dallas, un hombre erudito con una capacidad extraordinaria. Él dijo que la conclusión que sale de este análisis, que era el análisis propio que él hizo, es que la pronunciación directa y oficial del rey mismo acerca de la manera de vivir que va a ser la marca de admisión en todo el reino del cielo y la manera y estilo de vida que se debe vivir. Esto que él dice parece estar en conflicto con todo lo que él ha enseñado acerca de la gracia y de entrar al cielo. Porque la entrada al cielo es por medio de la gracia, no por medio de tus obras. Entonces él mismo se contradice en este sentido. En otras palabras, tienes que vivir de esta manera para poder entrar al reino de Dios. O sea, tienes que guardar la ley, básicamente. Tienes que comportarte de cierta manera para entrar. Entonces, eso fue lo que Louis Perry Schaeffer dijo. Entonces, ha habido mucha confusión, pues, con eso que les trato de decir, y muchos puntos de vista diferentes acerca de este pasaje en particular. Ahora les voy a dar el quinto punto de vista, que es al cual yo me aferro. Y ese es el punto de vista interín o intermedio. Este está basado en una interpretación literal, gramática e histórica, y encaja con el tiempo y el marco cuando el reino estaba siendo ofrecido y presentado a Israel y a sus discípulos. Ahí estaba el Señor Jesucristo, que es el rey, presentándoles al pueblo de Israel que su rey ya estaba aquí. Ellos no lo quisieron ver a él como el Mesías, y tienen que creer en él como Mesías antes de que se establezca el reino. La corona no viene antes de su comisión como el Mesías. ¿Te das cuenta? Entonces ellos rechazan al Mesías, no pudieron tener el reino, posteriormente es que va a venir. Entonces aquí vemos que era el tiempo cuando el reino todavía era anticipado. Entonces, si ustedes hacen esto, ustedes heredarán el reino. Está hablando entonces ahora de esta segunda herencia. Cuando está hablando, ¿con quién está hablando el Señor Jesucristo? Con los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Que posteriormente eran los apóstoles, eran ciudadanos israelitas, y el pueblo que estaba ahí era israelita y era judío. ¿Okay? Pero él está hablando a los creyentes. Por eso le hablaba a veces en parábolas, porque muchos de ellos no eran creyentes, especialmente los que estaban en el Sanedrín, ¿verdad? Los que llevaban, pero había muchos que sí le entendían y que sí estaban con cada palabra que él decía. Pero a ellos les estaba hablando. Entonces, él estaba ofreciendo el reino a las personas a los judíos que estaban ahí, que creían en él, y a sus discípulos, pero esencialmente a todo el pueblo. Pero el pueblo estaba guiado por el Sanedrín, que estaba completamente en oposición al Señor Jesucristo, y por eso lo rechazaron. Entonces, era el tiempo cuando el reino todavía era anticipado. ¿Se dan cuenta? Entonces, él hablando acerca del reino. Y él está hablando, la audiencia está dividida en dos partes. Una, la incrédula, y la otra es la creyente. Entonces, ellos querían manejarse por la ley. Bueno, si tú vas a manejar por la ley, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Nosotros notamos que eso era una cosa imposible, ¿verdad? Tú no puedes hacer eso, es imposible, porque nosotros somos carnales, terrenales. ¿Okay? Si no tenemos el Espíritu, pues nos gana. Entonces le estoy diciendo, bueno, si ustedes quieren hacer esto, tienen que seguir todo esto para poder entrar al reino. Entonces está hablando de esa parte, y a los discípulos está hablando acerca de la segunda herencia, porque ya eran salvos. Entonces, ¿qué posición tenían ellos en el reino milenario? En el reino de Dios. Entonces, fíjense, aquí hay una división en las palabras gramaticalmente que nos dejan saber que aquí está hablando acerca de heredarán el reino en el futuro, porque ya en el momento él sabía que ya lo habían rechazado, ¿verdad? Es el tiempo futuro, o sea que el reino todavía se ve como un evento futuro, y la aplicación del mensaje va a ser en un tiempo antes de la llegada del reino. O sea que él está hablando
a los judíos en estos momentos antes de que viniera el reino milenario, pero él estaba apuntando al reino. No estaba hablando de la vida eterna, estaba hablando de la entrada al reino. ¿Okay? Recuérdense qué sucedía aquí en Israel. Estos sacerdotes, y era de la familia de Leví, ¿tenían que ser creyentes para oficiar? ¿No? ¿Qué dicen por aquí? No. Tin, 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 tin. Sí, la respuesta es correcta. No, ellos solamente oficiaban en su oficina de sacerdotes, pero ellos no tenían que ser creyentes. Ellos no tenían que creer lo que estaban haciendo, pero lo tenían que hacer. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese era el oficio que ellos tenían. En Israel se hacían ciertas cosas solamente para enseñarle al pueblo lo que se tenía que hacer. Ahora, lo que sí tenían que hacer eran hombres y de la familia de Leví. Pero tú comprenderás que si tú tienes 20,000 personas, ¿okay?, en un lugar, ¿tú crees que las 20,000 personas van a ser creyentes? No. En una familia con 5 personas, ¿tú crees que van a ser iguales? ¿Que todos van a creer lo mismo? No. ¿A quién cree lo que le da la gana? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que tener eso en mente. Aquí lo que se está presentando es un evento futuro que ellos tienen que ver. Entonces, este evento futuro tiene que ver con el reino de Dios, porque Él ya sabía cuando está haciendo cuando les está dando este mensaje, que iba a ser rechazado. Que le está diciendo, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es, primero que todo, ¿qué ha hecho Él? Presentándose a sí mismo como ¿quién? Como su Mesías. ¿Y qué han hecho la mayor parte? Rechazarlos. Entonces le dice, bueno, me rechazan a mí. Si la justicia de ustedes no es superior a la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Podrían entrar los fariseos al reino de los cielos? No. Si no creían en el Señor Jesucristo, no entraban al reino de los cielos. Entonces ellos quieren carga, se les dice, bueno, aquí tienen más carga porque no van a poder. De la única manera que van a entrar es creyendo en mí. Ahora, si crees en mí, después te dice, como les presenté en este versículo, que aquí este versículo no termina aquí, ¿verdad? Los estafadores llegarán al reino de Dios. Y esto eran ustedes anteriormente. ¿Okay? Nos dice que nosotros hacíamos estas cosas. Nosotros hacíamos estas cosas. Tú escoges ahí lo que mejor te parezca y tú hacías eso. ¿Okay? O lo has hecho anteriormente. O no me digas que nunca te has emborrachado. ¿Ah? Pongo la cara seria. O que no has robado nada nunca. O los mentirosos. Nunca has dicho una mentira. ¿Ah? Ya dijiste una mentira. Porque si dice que no, ya dijiste una mentira. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que estás viendo. Los estafadores, los ladrones, los difamadores. ¿Alguna vez has dicho algo malo en contra de alguna persona? ¿Okay? ¿Te consta que esa persona es así? No, pero es que no me gusta, no me cae bien. Y por eso, la ametralladora, y te fijas lo que dice y no sé qué, y lo que es más. O sea, porque es el ser humano. Entonces, tenemos que ver esto, tenemos que mantenerlo en mente porque es muy importante. ¿Okay? Ahora, no pude concluir esta porción de la introducción a Mateo. Lo voy a hacer la semana que viene y después de eso vamos a seguir con Mateo para terminarles de leer el asunto que tiene que ver con la ley mosaica y con la unión hipostática, para que estén al tanto, para que sepan de qué se trata y que no lo malinterpreten y sean engañados pues, por personas que no tienen esto claramente definido en sus corazones. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra el día de hoy. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos visto y te pedimos que sea todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.